Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas. 26. Yas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Aquellos en la iglesia en Sardis no experimentaban la vida de la naturaleza que profesaban. Del mismo modo, al comienzo del 5.º día milenario, la iglesia en el día de Pentecostés había experimentado el poder vivificador de la vida de resurrección de Cristo para producir su naturaleza. Pero pronto, aunque la iglesia primitiva tenía un nombre de que vivía, lo que vino a ser la iglesia estaba muerto. Cuando Constantino se hizo único gobernante del denominado Santo Imperio Romano en el año 303 después de Cristo, el cristianismo se hizo popular. Pero por causa de que la vida y la naturaleza de Cristo no continuó manifestándose, la muerte progresivamente se manifestó durante el 5.º día milenario. Aunque vivían, estaban muertos. Hubo tal muerte y oscuridad que aún la historia secular hace referencia a este periodo como la Edad Oscura. 7. El quinto paso del vencedor. Ab. 3 en 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Al seguir venciendo, somos vestidos de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas no son la justicia que nos fue imputada cuando conocimos y aceptamos a Jesús como Salvador, puesto que este es el quinto paso de nuestro viaje. Esta es la verdadera justicia de Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ab. 19. 7.8. Esta es la perfecta justicia en la cual Jesús anduvo durante sus 3 años y medio de ministerio. Hay un principio plasmado en el Antiguo Testamento, de que solo 2 de un mismo género pueden entrar. 27. En unión. Es por esto que era una abominación que un hombre se juntase con una bestia. LV. 8:15 de la noche, ni aún podían los judíos casarse con gentes de otras naciones. Hablando espiritualmente, Cristo, como verdadero judío, no puede unirse con nosotros mientras que permanecemos en la naturaleza de bestia, ni mientras no circuncidemos otras naciones de nuestro corazón. Para poder entrar en unión con nosotros, el Señor tiene que comenzar a tratarnos donde estamos, perdidos y sin remedio. Primeramente, Él cubre nuestros pecados con su sangre e imputa su justicia. Luego con Él, lava del agua por la palabra. Él continúa santificando y limpiándonos. EF. 5:26 de la mañana, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera. TS. 4:17 de la mañana. Sexto paso o día. 1. Pensamiento básico. La naturaleza de bestia sacrificada, el resultado es un hombre perfecto con un nuevo nombre y una nueva naturaleza. 2. Periodo progresivo. Sexto día milenario de la Semana Redentora, desde la Edad Oscura, 1000 después de Cristo, hasta nuestros días, 2000 después de Cristo. 3. Pasos progresivos. Plenitud del hombre perfecto. 4. Reposo progresivo. Reposo de división, reposo en unión con Él. 1. Semana de la creación. GN. 1:24 de la mañana menos 31. Dios creó las bestias y el hombre. 28. 2. Semana redentora. Desde la Edad Oscura, 1000 después de Cristo, hasta nuestros días, 2000 después de Cristo. Las bestias tipifican a los gentiles. En HCH 10 Pedro tuvo una visión a la 6ª hora. Vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. El Señor usó esta visión para enviar a Pedro a la casa de Cornelio, un centurión gentil. También para mostrar a la iglesia que Él no hace acepción de personas. Pedro continúa diciendo en el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aunque los judíos abrieron la puerta a los gentiles en el 5.º día de esta semana redentora, el 6.º día es la plenitud de los gentiles. La última parte de la creación de Dios fue el hombre. Lo último que Dios hizo antes de reposar, fue hacer a Eva, tipo de la esposa de Cristo. Nuevamente, durante el 6.º día de esta semana redentora, mientras Adán duerme, Dios está tomando una esposa de entre judíos y gentiles. Cuando venga la plenitud de los gentiles,
cuando Eva la esposa esté completa, Dios quitará el espíritu de estupor que reposa sobre Adán. Ro. 11, 8.25. 3. Sexto paso del hombre de la nueva creación. Plenitud del hombre perfecto. El sexto paso y día pertenece al hombre. No al hombre natural, sino al Cristo. Comienza con la naturaleza de bestia, GN. 1, 24.25, y concluye con el hombre, a imagen de Dios. Versos 26.27. De que se alimentan las bestias. GN. 1:30 de la mañana dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Este es un tipo de donde nosotros los gentiles, tipifica. 29. 2. En las bestias, obtenemos nuestro sustento espiritual. Nos alimentamos del trato de Dios con el Israel natural, las hierbas o la vida vegetal del tercer día milenario de esta semana redentora. La primera parte del capítulo 10 de 1 hace mención de muchos de los tratos de Dios con el Israel natural. Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestamos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo creado en la última parte del día quinto, aves, y la primera parte del día sexto, bestias, es para sacrificar. Los sacrificios se hacían de aves y bestias, pero no peces. En GN 15, cuando Dios hizo su pacto con Abraham, le mandó sacrificar un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y una paloma. Las bestias nos hablan de la carne, mientras que las aves nos hablan de una naturaleza anímica y emocional. Ambos deben manifestarse en plenitud y ser sacrificados, antes de que la imagen de Dios sea revelada. 2. Co. 3:18 de la mañana, 1 Gin. 3. 2.3, primera Co. 11:7. El verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sí, no hay bueno sino Dios, entonces lo que es bueno en gran manera, es Dios en gran manera. GN 2:1 dice, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra. Jesús dijo, consumado es. IV, el propiciatorio, el asiento de la misericordia. Éxodo 25:17-22. El propiciatorio era en verdad la tapadera o cubierta del arca del pacto. En los dos extremos del propiciatorio, había dos querubines labrados a martillo. Los querubines y el propiciatorio tipifican 1. La naturaleza y manifestación del Dios Trino. 2. La plenitud de esa naturaleza manifestada por medio de Cristo y su cuerpo. 2. La plenitud de esa naturaleza manifestada por medio de Cristo y su cuerpo. 30. Para comprender cómo los querubines representaban la plenitud del hombre Cristo Jesús, necesitamos comparar los 4 rostros de Cristo en los 4 evangelios, con los 4 rostros de los 4 seres vivientes de Es 1. También con las 4 ruedas y 4 querubines de Es 10, como también con las 4 bestias de Ab 4:7. Muestran a Jesús como Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Rey, el siervo que sufre, hombre, hijo de Dios es 1:5, 6.10. León buey, hombre águila es 10:14 de la mañana. León querubín, hombre águila Ab 4:7. León becerro, hombre águila. Está claro que existe una similitud en los 4 rostros de Cristo en los evangelios y en las visiones de Ezequiel y Juan en Apocalipsis, excepto en lo que confiere a Marcos. El becerro puede considerarse como un buey joven, pero ¿cómo relacionamos el querubín? En Es 1:3 Ezequiel dice que tuvo las visiones junto al río Quebar. En Es 10:22 de la mañana dice, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. En otras palabras, el buey y el querubín nos hablan de lo mismo, un servicio santo. En DT 25:4 Dios ordenó, no pondrá bozal al buey cuando trillare. Tanto Pablo como Timoteo mediante esta analogía hablan de los que ministran la palabra. La palabra más comúnmente usada para ministrar en el Nuevo Testamento es la palabra diaconeo, ejercer como diácono, servir. Ministrar es servir. La vida del becerro o buey es de dar su vida en servicio. Primeramente sirve bajo el yugo, luego es ofrecido sobre el altar de bronce.
Luego mediante su sangre, su vida llega hasta el lugar santísimo, para cubrir el propiciato. 31. Río, así como los querubines. Al ser sacrificada la naturaleza de bestia, el siervo que sufre se manifiesta en la naturaleza del hombre perfecto, el Hijo de Dios, y el Rey. Aleluya. V. La fiesta del día de EXPIACION. LV. 11:27 de la noche 32, LV. 16. ¿Cómo es que Dios nos cambia de bestia a hombre? ¿Cómo es que nos vuelve de nuestra tradición e idolatría, de la edad oscura de la tarde del sexto día a la plenitud del hombre? Él tiene un día de expiación para nosotros, donde AFLIGIREMOS nuestras almas, y ofreceremos ofrenda encendida al Señor. LV. 11:27 de la noche, MT. 3:11 de la mañana dice, Él os bautizará en Espíritu Santo, Pentecostés, y fuego, expiación. D. Sexta carta Iglesia en Filadelfia. Ab. 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia significa, amor fraternal. El que habla es aquel que tiene, la llave de David, y, el que abre y ninguno cierra. La llave de la casa de David, se refiere a la restauración del tabernáculo de David que estaba caído. Am. 9:11 de la mañana, básicamente está relacionado con gobierno, o reinado por medio de la alabanza y la adoración espiritual. Sal. 48. 1.2. Sal. 137, en segunda S6. Se nos relata cómo el arca fue traída de la casa de Obededom y fue puesta, en medio de una tienda que David le había levantado. Verso 17, el relato nos cuenta que David usó su llave para adorar al Señor con gran voz e instrumentos, así como también con danza y saltos. El arca también fue traída con sacrificios. El verso 13 de diciembre c. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. 32. Engordado. 6 es número de carne o de la mente carnal. Mical, la hija de Saúl, despreció a David en su corazón, de manera que, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David y aquellos que usaron su llave, al traer el arca son un tipo de los que usando la misma llave tendrán, una puerta abierta, que ningún hombre cerrará al final del sexto día. La puerta por la que pasaremos es el velo de nuestra carne. 7. El sexto paso del vencedor Ab. 3:12 de la mañana. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En nuestra trayectoria a la perfección, venimos a ser parte del templo, morada de Dios. EF. 2:20 de la mañana 22 dice, que somos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el sexto paso del vencedor, hemos crecido hasta ser el templo del Señor de tal manera que se nos tipifica como, una columna en el templo de mi Dios, y, nunca más saldrá. Esto significa, primeramente, que estamos tan establecidos en el Espíritu que ni salimos ni entramos de la presencia de Dios. También significa que tenemos la fuerza de Dios para sostener a otros miembros en su templo. La última parte de la promesa en el sexto paso es, escribiré mi nombre nuevo. Muy pocas personas se dan cuenta que Jesús ahora tiene un nombre nuevo. Esto no quiere decir que su nombre no es más Jesús, sino que habla de una naturaleza. Cuando Jesús es 33, tuvo sobre la tierra, él tenía una naturaleza o carácter que era diferente a su actual naturaleza y carácter. Él era perfecto, en cuanto que era perfectamente sin pecado, pero no perfecto en el sentido de que aún podía ser tentado. 2:10 de la mañana y 5 en 8:9 nos muestran que fue perfeccionado por lo que padeció. Por medio de su muerte, sepultura y resurrección él entró en una nueva naturaleza, donde nada podía hacerle una tentación ya más. Cuando la escritura dice, escribiré sobre él, mi nombre nuevo, significa que, le daré la naturaleza de RESURRSCION de Cristo. Ro. 6 en 5 dice,
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. SEPTIMO paso o día. 1. Pensamiento básico. Reposo o unión mediante la integridad o corporeidad. 2. Período progresivo. Séptimo día milenario de la semana redentora, desde nuestros días, 2000 después de Cristo, hasta el final del reino milenario, 3000 después de Cristo. 3. Pasos progresivos. Gobernando y reinando con Cristo. 4. Reposo progresivo. Reposo en plenitud. 1. La semana de la creación. GN. 2 en 2 Dios culminó su obra creadora y reposo. 2. La semana redentora. Desde nuestros días, 2000 después de Cristo, hasta el final del reino milenario, 30.001 después de Cristo. En el séptimo día milenario de esta semana redentora, Dios concluirá su obra redentora, IREPOSARA. 34. 3. SEPTIMO paso del hombre de la nueva creación. Por la fe entraremos plenamente en el reposo, habiendo cesado completamente de nuestra labor. 4 en 1:11. Aleluya. IV. El arca del pacto. El arca estaba hecha de madera de acacia y oro puro, puro era el único elemento del mobiliario que estaba recubierto por dentro y por fuera. Cuando no viajaban, las barras podían ser quitadas de cada uno de los elementos del mobiliario, excepto del arca. Otros elementos del mobiliario necesitaban la ayuda del hombre para poder trasladarse. Pero el arca estaba preparada para trasladarse sin ayuda del hombre. La gloria de Dios no se asienta fácilmente, y es la primera en alzarse cuando se peca contra ella, cuando es contristada o apagada. La verdad de la perfección y la gloria de Dios siendo glorificado en y por medio de su pueblo fue lo primero que desapareció en la iglesia primitiva. La verdad del altar de bronce justificación por la fe fue lo último que se perdió en la iglesia en su totalidad. Aunque la verdad del paso inicial de esta, tan gran salvación, la verdad de la gloria y la perfección de Dios en su pueblo, es lo último que se ha de restaurar. Los tabernáculos de Moisés y David fueron tiendas. El arca con sus barras en su lugar, en ambos tabernáculos, mostraba que ni el arca ni el pueblo de Dios habían entrado en el reposo plenamente. Cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón, las barras fueron quitadas. 1 8 en 8. Esto significa, para Israel, que el andar por el desierto y el viaje a la tierra prometida había terminado. Dios al darles la tierra en posesión, había entrado en reposo con ellos. Así será cuando Dios posea la tierra plenamente, pues nosotros somos la tierra. Al entrar en una unión corporal, tanto Él como nosotros entraremos en el reposo completo y eterno. Aleluya. Aleluya. 35. La fiesta de los TABERNACULOS. Con acento agudo X, 11:16 de la noche, LV, 11:34 de la noche 44, DT, 4:13 de la tarde 15, 1 8, 2 Cross 5 a 7. ESD, 3, NEH, 8, HAG, 2 en 1 9, JN, 7. La fiesta de los tabernáculos es la séptima de las 7 fiestas del Señor. En este estudio consideraremos esta séptima fiesta bajo este aspecto séptuplo en su secuencia y aplicación. 1. La fiesta de su venida. Dios solo puede morar en nosotros y nosotros en Él, a medida que se aparece a nosotros y por medio de nosotros. 2. La fiesta de las enramadas. Israel tomó las ramas de diferentes árboles, frutales, palmeras, árboles frondosos y sauces, se hizo ENRAMADAS para morar juntos. Nosotros somos las ramas. Cada miembro del cuerpo de Cristo es una rama distinta. Al ser cortados de nuestro origen y recursos terrenales, hallaremos en nuestra rama hermana, la plenitud de la naturaleza de Cristo. 3. La fiesta de la gloria. El hallar a Dios en su creación, que en verdad es hallarnos a nosotros mismos en su nueva creación, es la gloria. 4. La fiesta de la cosecha. La plenitud de la gloria solo puede manifestarse en la plenitud de la cosecha. 5. La fiesta del gozo. Todo esto trae gran gozo a Dios y a nosotros. 6. La fiesta del reposo. El resultado es reposo perfecto. Existen 7 tipos distintos de sábados, reposos. 7. La fiesta de la restauración. 7. La fiesta de la restauración 36.
El cumplimiento absoluto de los tabernáculos es la restitución, restauración, de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. HCH. 3:21 de la mañana. B. Séptima carta, Iglesia en la Odisea. A. 3:14 de la mañana. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea significa, pueblo de juicio o gobierno del pueblo. Solo aquellos que están dispuestos a ser juzgados y gobernados por Dios, estarán preparados para juzgar y gobernar con Él. Los versos 15 y 16 dicen, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o ya la fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La noche del fuego de tribulación separará lo frío de lo caliente. Mediante la tribulación, muchos que han dicho, soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, hallarán que son, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El oro nos habla de la naturaleza de Dios. Únicamente por medio del fuego de la tribulación podremos obtener la plenitud de la naturaleza de Dios. El verso 18 de diciembre c. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Además, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estas, vestiduras blancas, es la verdadera justicia de Dios, que ya hemos considerado en el quinto paso del vencedor. Si en el séptimo día milenario solo tenemos la justicia imputada por aceptar la obra expiatoria de Jesús, la vergüenza de nuestra desnudez será descubierta. No es que no seremos salvos ni estaremos cubiertos, sino que para ese tiempo tendremos que habernos apropiado de nuestra salvación y cubierta en plenitud. Si no vemos esto, se nos exhorta, unge tus ojos con colirio, para que veas. 7. SEPTIMO Paso del vencedor. A. 3:21 de la mañana, al que venciere, le daré que se siente con mí. 37. Go mi trono, así corno yo he vencido, y me he sentado con mi Padre su trono. El séptimo paso del vencedor, es sentarnos con Jesús en trono, así como Él se ha sentado con su Padre, en su trono. Para comprender lo que significa, en mi trono, necesitamos entender EF, 1:20 de la mañana. Esta escritura dice que Dios, resucitándole, a Jesús, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios es espíritu omnipresente que llena todo este universo, por tanto no podía estar limitado a un trono físico de ningún tamaño o forma. El concepto de Jesús sentado en el trono de su Padre, y a la diestra de su Padre, impone que Jesús ha sido levantado a un lugar espiritual de coigualdad y gobierno juntamente con Dios. De la misma manera, al sentarnos nosotros con Jesús en su trono, denota que hemos sido levantados a un lugar espiritual de gobierno juntamente con Él. En JN 17 Jesús ora, y podéis estar seguros que su oración será contestada, pues Él solo oraba según la voluntad del Padre. Comenzando con el verso 21, Jesús dice, para que todos sean uno, observad la calidad absoluta de esta petición. No hay relatividad alguna en su expresión, como tu Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. También observaremos que la misma perfección absoluta de unidad e igualdad que expresa la frase, en mi trono, es expresada en, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que ese uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Después de todo lo dicho en el séptimo paso del vencedor a 3:21 de la mañana, hay un versículo más en el capítulo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comillas. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso. 38. Su reina. Su esposa se ha preparado. A. 19 en 6 y 7. Los 7 días de la creación. Antes de los 7 días o pasos de la creación. GN 1 en 1 dice, en el principio creó Dios. Tenemos un nuevo comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Co. 5:17 de la mañana, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo es el Señor del cielo. 1 Co. 3:47 de la tarde, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sal 103 en 14, primer hombre fue creado del polvo.
El hombre de la nueva creación es luz. La luz únicamente se manifiesta por los rayos de sol que alcanzan a las partículas de polvo. La luz es polvo vestido con el sol. Es por esto, que aunque los rayos del sol viajan millones de años luz a través del espacio no se manifiestan como luz, hasta llegar a la atmósfera de la Tierra. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. JN, 1 en 4. GN, 1 en 2 continúa diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta, nuestra tierra, también estaba desordenada, en inglés dice sin forma ni expresión, y vacía, carente, falta, y las tinieblas estaban sobre la faz de nuestro abismo. Ro. 10 en 6:10 hallamos que Cristo descendió al infierno y ascendió a los cielos. También descendió en nosotros, pues somos el abismo y éramos los muertos del versículo 7. En el siguiente verso leemos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. David se dio cuenta que él era un abismo. Sal. 42 en 7 dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Hay una expresión intensa y profunda de anhelo y deseo de Dios en todas las estrofas de este salmo. Como el ciervo brama, mi alma tiene sed, fueron mis lágrimas mi pan. En la última parte de GN, 1 en 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aguas, plu. 39. RAL, especialmente aguas turbulentas, generalmente nos hablan del estado de perdición del hombre. Is. 17. 12 a 13, Ap. 5:15 de la tarde. Primer día. La semana de la creación, GN. 1 en 3:5 separación entre la luz y las tinieblas. El propósito de separar la luz de las tinieblas era con el fin de que hubiese una cubierta de luz llamada día, además de la cubierta ya existente de oscuridad. La razón por la cual había tinieblas sobre la faz del abismo, anteriormente a este período, fue porque Lucifer, el querubín protector, en inglés dice, el querubín quien cubre, había caído. Es 28 en 14. La semana redentora Adán, 4003 a.C., hasta la desaparición de Enoc, 3016 a.C. Primera JN, 1 en 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre que Adán y Eva anduviesen con Dios, andaban bajo la cubierta de la luz de Dios. Siempre que anduviesen en la luz, eran libres de la oscuridad del pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte. Al comienzo del primer día milenario de esta semana redentora, desobedecieron a Dios, así que, su comunión fue rota. Dios tuvo que dividir, entre la luz y las tinieblas, así que dejaron la cubierta de la luz de Dios en el huerto del Edén. Al dejar la cubierta de luz, entraron bajo la cubierta de tinieblas, del pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte. Adán procuró cubrirse con hojas de higuera, que nos hablan de nuestras propias obras. Durante el primer día de esta semana redentora, el hombre, a través de la línea de Caín, continuó haciendo lo mismo. No obstante, Dios hizo una cubierta de pieles de 40 animales para cubrir a Adán y Eva, señalando en tipo la sangre del Cordero Pascual que cubre. Desde Adán hasta Enoc hubieron 7 generaciones de hombres que anduvieron por en la luz de esta provisión. Al final del primer día Enoc caminó con Dios, y se salió de la cubierta de oscuridad de este mundo, y volvió a la cubierta eterna de la luz y la vida de Dios. Primer paso del hombre de la nueva creación, justificación por la fe. La perfección típica de 7 generaciones que fueron justificadas por la fe en el primer día milenario de esta semana redentora nos habla del hombre de muchos miembros de la nueva creación, quien andará por fe, hasta que el día sea perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. PR. 4:18 de la mañana. La mente natural no comprende la bondad y gracia de nuestro Dios. No solo estábamos cubiertos de las tinieblas, sino que éramos tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. EF. 5 en 8, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no solo para alabarle sino para mostrar las virtudes de aquel, o ser esa alabanza, virtud, 1p, 2 en 9. GN. 1 en 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Jesús dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios.
Cuando Dios vio la luz, se vio a sí mismo, su propia naturaleza manifestándose. 6 veces dice en Génesis, en el capítulo 1, y vio Dios que era bueno, Dios. Pero en el último verso dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En el séptimo paso del hombre de la nueva creación, Dios está produciendo la perfección de su naturaleza. Aleluya. En el primer día del hombre de la nueva creación, Dios comienza, separando entre la luz y las tinieblas. 41. La luz no tiene comunión con las tinieblas. 2 Co. 6:14 de la mañana, Dios desea más que comunión, Él quiere unión. GN 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. En el primer día del hombre de la nueva creación, Dios está separando y llamando la luz y las tinieblas por lo que son. La luz es espíritu, las tinieblas son la mente carnal o las obras de la carne. Nos aceptamos la cubierta del Espíritu de Dios mientras que Él se mueve, sobre la faz de las aguas, nuestras. Segundo día la semana de la creación, GN 1:6-8 creación de un firmamento en medio de las aguas, para dividir, separar, las aguas debajo del firmamento de las aguas sobre el firmamento. Y dijo Dios, haya expansión, firmamento, era medio, le las aguas, y soper, divida, las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó, dividió, las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre expansión, y fue así. La semana de la redención desde la desaparición de Enoc, 3016 a.C., hasta Abraham, 1995 a.C. Básicamente los 950 años de la vida de Noé, 2947 a 1997 a.C. Durante el segundo día milenario de esta semana redentora, Dios hizo lo mismo que había hecho el segundo día de su semana de creación. Mediante Noé y el diluvio Él separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas sobre la expansión. Las aguas sobre la expansión son un tipo de aquellos que fueron salvos por medio del diluvio. Las aguas debajo de la expansión son tipo de los pecadores que perecieron por medio del diluvio. Dios separó los malos o la maldad de los justos. Casi toda analogía en la escritura y de la vida diaria. 42. Muestra a Dios separando los malos o la maldad de los justos o la justicia. En otras palabras, los malos son llevados y los justos permanecen. La levadura es separada del pan o de la casa. Al limpiar una casa la suciedad es separada, la casa permanece. La cizaña es separada del trigo, así también el tamo o la paja del trigo. Los desperdicios o excrementos son separados del cuerpo humano. Tiramos el agua de la bañera pero no el bebé. En Ab 5:15 de la tarde uno de los 7 ángeles dijo Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, cuando Dios separó, pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, en la torre de Babel entrado segundo día milenario, vemos que de nuevo Él estaba separando las aguas debajo de la expansión de las aguas sobre la expansión. Segundo paso del hombre de la nueva creación, el bautismo del Espíritu Santo. A partir de GN 1:6 vemos que el firmamento o lo celestial nos separará. Lo que determina si estamos en luz o en tinieblas son los cielos, el Espíritu o la unción. Separa. El primer día del hombre de la nueva creación habla del nuevo nacimiento, sea la luz. El segundo día nos habla del bautismo del Espíritu Santo, la creación del firmamento o de la unción, que progresivamente separa las esferas más bajas de las esferas más altas. Tercer día. La semana de la creación, GN 1:9-13 tierra seca, vegetación. El verso 9 dice, descúbrase lo seco. El verso 11 añade, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla en él, sobre la tierra. 43. La semana redentora, desde Abraham, 1995 a.C., Salomón, 990 a.C. Durante el tercer día milenario de esta semana redentora, nuevamente Dios hizo aparecer la tierra seca y produjo la tierra su fruto. Él hizo esto al levantar Israel y traer con la simiente natural de Abraham. Esto fue por medio de muchas tierras secas, o experiencias del desierto, tanto naturales como espirituales. Sal 80. 8-11 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra.
Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta ríos sus renuevos. Este es un cuadro de Israel desde que Dios llamó a Abraham hasta que Israel bajo Salomón tuvo dominio desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Israel era plantío del Señor. Is 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. El verso 1 hace referencia a ella como, una viña en una ladera fértil, pero no produjo su fruto para Dios. La descripción de la viña en la parábola del labrador malvado en Mt. 9:33 de la noche es casi exactamente igual a la de Isaías en Is 5:2. En la parábola Jesús dijo, el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto, por supuesto, refiere a la simiente espiritual de Abraham. El Israel natural y los creyentes del Antiguo Testamento eran como plantas. El tipo natural indicaba una vida limitada y pasajera era hermosa a los ojos de Dios, pero solo un tipo de un pueblo espiritual que permanecería en planos más altos. JN 15. Tercer paso del hombre de la nueva creación, tierra seca, experiencias en el desierto, donde la carne, su simiente y su fruto, es tratada. Tercer paso del hombre de la nueva creación, tierra seca, experiencias en el desierto, donde la carne, su simiente y su fruto, es tratada. 44. GN 1:9 dice, descúbrase lo seco. Esta es la experiencia que pasamos después del bautismo del Espíritu Santo. Después el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, como Jesús somos guiados por el Espíritu a un lugar desierto ser tentado por el diablo. Mt. 4:1, el verso 10 dice, y vio Dios que era bueno, Dios ve que nuestras tentaciones y pruebas en el desierto son buenas. También conoce lo que se lleva a cabo en nosotros por medio de ellas. El verso 12 establece que, produjo, pues, la tierra hierba, verde, ¿qué es hierba? La carne y sus riquezas. Is 40:6-8 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. STG 1. 11-12 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, pruebas, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchita el rico en todas empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. El verso 12 añade, hierba que de semilla según su género, la hierba produce semilla. Aprendernos que, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra a la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Ga 6:7-8. Cuarto día. La semana de la creación, GN 1:14 de la mañana -19 Dios creó el sol, la luna y las estrellas. La semana redentora, Salomón, 990 a.C., hasta Cristo, día de Pentecostés. La semana redentora, Salomón, 990 a.C., hasta Cristo, día de Pentecostés, 45. Al final del cuarto día milenario de esta semana de redención Dios nuevamente dio al mundo tres grandes luces, la Trinidad Jesús. Pues en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Col 2:9. En Ab 12:1 leemos, y apareció una gran señal en cielos, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La relación entre la mujer, el sol, la luna y las estrellas simbólicamente puede considerarse en dos esferas básicas. 1. La relación de mujer de Cristo para con Dios, o sea Cristo el canal por el cual la vida de Dios es manifestada. Sol, Dios el Padre, sol y escudo es nuestro Dios. Sal 84:11, vea también 1 Jin 1:5 y Mt. 27:45-46. Luna, Jesús fundamento de la mujer iglesia. Pues ningún hombre puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Estrellas, Espíritu Santo la plenitud del orden espiritual.
2. Nuestra relación de mujer para con Cristo, o nosotros siendo el canal por el cual la vida de Cristo es manifestada. Sol, Jesus, Up, 1:16 de la mañana. Luna, la iglesia, no teniendo su propia luz, sino reflejando su gloria. Estrellas, tipo de los hijos de Dios moviéndose en orden, y alumbrando las tinieblas de este mundo. Phil, 2:13 de la mañana -15. Dios prometió a Abraham que su simiente sería como las estrellas del ciclo espiritual, y como la arena del mar, simiente natural. Gen, 10:17 de la noche, 1 Co, 3:41 de la tarde dice. Una es la gloria del sol, otra la gloria luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente. 46. A otra en gloria. Las estrellas difieren en gloria, asimismo difieren los creyentes unos de otros. Cuarto paso del hombre de la nueva creación moviéndose en el orden divino. En la expansión de los cielos, la unción obrando en nosotros, debe haber un orden divino. Todo lo concerniente al cuarto día de la creación denota un orden divino, separar el día de la noche, de señales para las estaciones, para días y años, la lumbrera mayor para que senorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dios produce el hombre de la nueva creación en un orden, porque él se ve a sí mismo en orden y es bueno. El orden en los cuerpos celestes es tan perfecto que el hombre navega por medio de ellos. Un marinero en la noche oscura más tormentosa solo necesita vislumbrar una estrella para establecer un rumbo que lo lleve a la seguridad del puerto. Esto es tipo del orden de los hijos de Dios en la oscuridad de este mundo y en la noche de tribulación. Quinto día. Semana de la creación, GN. 1:20 de la mañana -23 Dios creó los peces y las aves. El verso 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta ansión de los cielos. Semana Redentora, desde Cristo, día de Pentecostés, hasta la Edad Oscura, 1000 después de Cristo. En el día de Pentecostés al comienzo del quinto día milenario de esta Semana Redentora, Dios nuevamente creó los peces y las aves. El agua y el aire, el medio. 47. Ambiente de peces y aves, ambos nos hablan de vida en el Espíritu. Los peces nos hablan de los creyentes nacidos del Espíritu. Las aves nos hablan de creyentes que se remontan, crecen y se maduran en el Espíritu. 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. El día de Pentecostés Pedro pescó 3000. Existe una gran diferencia entre la vida vegetal y la vida animal. La vida vegetal es un nivel más bajo y estacionario. La vida animal es un nivel más alto y se mueve. HCH, 17:2. Co, 3:17 de la mañana. Sal, 15:6. En el Antiguo Testamento los creyentes eran cornoplantas del tercer día. Los creyentes del Nuevo Testamento se remontarán con alas como de águila. El quinto paso del hombre de la nueva creación. Esferas más altas en el espíritu. Dios primeramente creó los peces, luego las aves. Dios quiere que progresemos en nuestra experiencia espiritual al entrar en la vida del espíritu. Esto se contrapone al nivel anímico y emocional, donde no nos elevamos en gran éxtasis o nos sumimos en profundo desespero. Es la diferencia entre ser un termostato espiritual o un termómetro espiritual. El termómetro registra los cambios y consecuencias de la situación que nos circunda. El termostato cambia y afecta esas mismas situaciones. Sexto día. La semana de la creación, GN. 1:24 de la mañana 31 Dios creó las bestias y el hombre. La semana redentora, desde la Edad Oscura, 1000 después de Cristo, hasta nuestros días, 2000 después de Cristo. Las bestias simbolizan a los gentiles. En el capítulo 10 de los Hechos vemos que Pedro tuvo una visión a la 48. Hora sexta, vio, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. El Señor se valió de esta visión primeramente para enviar a Pedro a casa de Cornelio el centurión gentil, después para mostrar a la iglesia que él no hace acepción de personas. Pedro dice además en el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Aunque los judíos abrieron la puerta a los gentiles el quinto día, el sexto día viene a ser la plenitud de los gentiles. La última parte de la creación